Buenas tardes, a continuación vamos a desarrollar la videoclase número 2 del módulo 2, Derechos Humanos de las Mujeres. Vamos a partir haciendo una pequeña definición, repasando un concepto de lo que son los derechos humanos. Derechos humanos son todos aquellos derechos que protegen a la persona contra los excesos de poder cometidos por órganos del Estado y promueven el establecimiento de condiciones de vida digna, así como el desarrollo integral de la persona. Quiero que tomemos especial atención en los conceptos que están remarcados, que son el exceso de poder cometidos por los órganos del Estado y condiciones de vida digna. Ahora les voy a pedir que tengan presente a lo largo de todo el módulo y todo el diplomado esta diapositiva que refleja más o menos lo que implican y lo que significan los derechos humanos, grafican lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos nacen con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Luego surge con una serie de instrumentos internacionales, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como veíamos en la anterior videoclase, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer, la Convención Universal para este ámbito, la CEDAW, la Convención Belén do Pará y sus protocolos respectivos. Todos estos instrumentos, más otros de diversa naturaleza para protección de grupos específicos, conforman lo que se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conocido comúnmente como derechos humanos. ¿Qué hace estos derechos humanos? ¿Qué originan los derechos humanos? Origina una obligación para el Estado y el Estado se obliga ante la comunidad internacional, es por eso esa flecha de doble vía, se obliga a respetar, defender y garantizar los derechos de la ciudadanía. Entonces, el único obligado con los derechos humanos es el Estado. ¿El Estado a través de quiénes? A través de sus agentes estatales, a través de sus entes y entidades. En este caso podemos decir en todo caso que se han analizado y se han descrito una serie de agrupación o se han llamado generaciones de derechos humanos. La primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿A qué hacen referencia estas generaciones? La primera generación hacía referencia a los derechos civiles y políticos, o también conocidos como derechos individuales. La segunda generación hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, también conocidos como derechos colectivos. Y la tercera generación hace referencia a los derechos de solidaridad o derechos de los pueblos. Sin embargo, la denominación de generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación, ha originado algunos malos entendidos y algunas personas creen que una falsa y errada mayor importancia de los de primera generación respecto a los de segunda o a los de tercera. Por eso es que debemos obviar de ahora en adelante la denominación por generaciones. Simplemente señalar que los derechos humanos se agrupan en civiles y políticos o individuales, económicos, sociales y culturales o colectivos y derechos de solidaridad o derechos de los pueblos. ¿Cuándo se produce una vulneración de derechos humanos? ¿O qué es una vulneración de derechos humanos? Se produce cuando una ley política o práctica infringe deliberadamente obligaciones que corresponden al Estado, o el Estado, es decir, el Estado, no alcanza el nivel de conducta o de resultado que se requiere. También ocurren violaciones de derechos humanos cuando un Estado retira o elimina protecciones existentes de los derechos humanos. En este caso, las vulneraciones de derechos humanos se producen por comisión, es decir, por hacer, o por omisión, por no hacer. Por hacer lo que no está permitido o por no hacer lo que se debe hacer, lo que manda la normativa. De aquí vamos a ver entonces 4 situaciones en las que se grafican o las que se suscitan las vulneraciones de derechos humanos. La primera, cuando un servidor público atenta contra los derechos de una persona, su acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero asimismo puede llegar a ser una violación o una vulneración a los derechos humanos. No nos olvidemos que estamos hablando de un servidor público, en este caso el agente estatal. Esa es la primera situación. Una segunda circunstancia,
ya una situación inversa, cuando es una persona particular la que atenta contra los derechos de un servidor público o un bien público. Esta acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero no constituye nunca una vulneración a los derechos humanos. El tercer caso, la vulneración de derechos entre dos o más personas particulares. De igual forma puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero no llega a constituir una vulneración a los derechos humanos. Y la cuarta circunstancia se suscita cuando un servidor público atenta contra los derechos de un otro servidor público. Esta acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero además puede llegar a constituirse una violación a los derechos humanos. En dos circunstancias esta última, cuando el hecho o la vulneración se produce dentro de una relación jerárquica, como vemos en la imagen, en un ámbito castrense, por ejemplo, cuando el servidor público que vulnera es un superior jerárquico, imaginémonos un mayor, un capitán, un teniente, respecto a un subteniente, a un sargento, un cabo. Esta acción de vulneración de derechos puede constituir una falta, contravención o un delito, pero a su vez constituye una vulneración de derechos humanos. Situación que no ocurre a la inversa, cuando es el subalterno el que vulnera los derechos del superior jerárquico. En ese caso solamente se llegará a ser una falta, una contravención o un delito, pero no una vulneración a los derechos humanos. Y el otro caso es dentro del ejercicio de las funciones, cuando es un servidor público en que en el ejercicio de sus funciones comete o vulnera derechos de un otro servidor público. Esto podrá ser una falta, una contravención o un delito, y además puede llegar a constituir una vulneración a los derechos humanos de ese servidor público. Algunos instrumentos del sistema universal de protección de los derechos humanos de la mujer surgen de la Organización de las Naciones Unidas y se encuentran conformados por instrumentos, órganos, mecanismos internacionales para la promoción y protección de estos derechos. ¿Cuáles son algunos de ellos? La Carta Internacional de Derechos Humanos, que es un conjunto de derechos para hombres y mujeres en general. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es una regulación internacional específica sobre la problemática de la mujer. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que se refiere a la promoción y defensa de los derechos de la mujer sobre la base de la dignidad e igualdad de la persona. Y tenemos también el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que regula y reglamenta algunos aspectos de la CEDAW. Ya en el ámbito interamericano también tenemos una serie de instrumentos que surgen en el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. La Carta de la Organización de Estados Americanos, en la cual se proclaman derechos fundamentales sin distinción alguna, es decir, para hombres y mujeres. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también, que contiene y defiende derechos esenciales sin ninguna diferenciación. Ya en el ámbito tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, que enumera y amplía los derechos civiles y políticos y derechos económicos sociales en forma más sucinta y establece el principio del desarrollo progresivo de estos derechos. Tenemos también el protocolo adicional a la Convención sobre Derechos Humanos, el protocolo de San Salvador, y la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o llamada también Convención Belén do Pará. En lo que respecta al procedimiento que se sigue ante una petición ante la Comisión Interamericana, podemos decir que hay dos instancias, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, como vamos a ver más adelante. Pero el procedimiento se suscita primeramente ante la Comisión Interamericana, que es conocida como CIDH, que una vez presentada la petición ante la Comisión, se elabora luego de un análisis que realiza, hará un informe de admisibilidad o inadmisibilidad. Si hay un informe de admisibilidad, establecerá cuáles pueden ser los derechos presuntamente vulnerados por el acto que es denunciado ante un Estado respectivo. En esta etapa puede suscitarse un acuerdo de solución amistosa, que es conocido como ASA. También, si no hay un acuerdo de solución amistosa,
o si no hay buena voluntad de las partes para arribar a un acuerdo de solución amistosa, la Comisión Interamericana elaborará un informe de fondo en el cual se hacen una serie de observaciones y recomendaciones al Estado para que subsane o mejor cumpla para que mejoren las condiciones de vida de esta persona, para que subsane la vulneración de derechos que ha cometido y para que el caso no prospere y se quede ahí. Si el Estado no hace caso o hace caso omiso a estas observaciones y recomendaciones, se remitirán los antecedentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya en la Corte pasa de ser una situación administrativa a ser una situación ya más jurisdiccional. Aquí ya es una demanda. La demanda la presenta en este caso, como veíamos, la Comisión Interamericana. Una vez que es presentada la demanda en el marco del artículo 50 de la Convención sobre Derechos Humanos, las partes pueden presentar un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que es conocido como ESAP. Esta es por parte de la víctima y sus abogados. Existe la respuesta del Estado. Luego de la respuesta del Estado se suscita una audiencia pública en la que de forma oral se expresan las posiciones, los posicionamientos de las partes, en donde se puede presentar testigos o peritos y quienes intervienen en esta audiencia son, por una parte, la víctima y sus abogados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otra parte y los representantes del Estado. Luego de esta audiencia pública se presentan alegatos finales escritos. Después de la audiencia la Corte da un plazo de entre aproximadamente 30 días para presentar estos alegatos finales escritos y a continuación con estos alegatos finales escritos la Corte entra a deliberar para emitir la sentencia correspondiente. Contra esta sentencia no hay un recurso ulterior, es decir, no se puede apelar a esta sentencia de la Corte. Simplemente se podrá solicitar la interpretación de la sentencia en algunos aspectos o puntos que no estén claros o que ameriten una interpretación por parte de la misma Corte Interamericana. Muchas gracias. Con esto hemos concluido la videoclase número 2 del módulo 2.